Tic-tac de María Isabel en Semana. A las 7:14 de la mañana suena el primer tic-tac de hoy, lunes 25 de julio en Semana. Y suena por los lados del escogimiento de Petro, del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez. Porque el escogido, si no ha causado una tormenta política, pues casi. Como magistrado auxiliar, fue identificado como enemigo de Álvaro Uribe y del Centro Democrático, lo cual es más delicado aún en estas épocas, teniendo en cuenta que ese sector político es lo único que por ahora va quedando en materia de oposición política contra el gobierno entrante. De manera que muchos no han visto con buenos ojos que el nuevo ministro de Defensa sea un señalado y activo enemigo de la oposición. Pero ese no es el único pero contra el doctor Velásquez, porque también se le señala como poco amigo y más bien activista muy crítico de las propias fuerzas militares y de policía, a esta última a la que el propio Álvaro Uribe le recuerda que desde un Twitter la acusó a la policía de sacarle los ojos a los jóvenes. Es un convencido el doctor Velásquez, además de sacar bien rápido a la policía del Ministerio de Defensa y pasarlo al del Interior. Pero resulta que hoy Petro ni siquiera está de acuerdo con esa medida. Está de acuerdo con pasarlo a un tal Ministerio de la Paz que ni siquiera se ha creado. Finalmente, el doctor Velásquez terminó comisionado de las Naciones Unidas en una misión de anticorrupción en Guatemala. De allí fue expulsado de dicho país. Unos dicen que por sobrepasar sus funciones y otros le añaden que porque sus decisiones tenían poco sustento. Pero la pregunta es, ¿por qué las Naciones Unidas, si la expulsión de Velásquez fue tan injusta, no lo reubicó en alguna otra misión en otro país? Pero volvamos a Colombia, porque el nuevo ministro de Defensa, en su labor como magistrado auxiliar, persecutor del paramilitarismo, tendrá como colega de gabinete muy probablemente, si como se espera, Petro lo nombra, al liberal petrista Luis Fernando Velasco, quien precisamente por la labor de Velásquez se vio envuelto como congresista en un proceso jurídico ante la Corte Suprema muy complicado que finalmente se cayó. Pero en una investigación realizada por Velásquez contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que algunos no recuerdan, fue famosa en la época la versión de que el doctor Velásquez le ofrecía licor a supuestos testigos para tratar de sacarles información contra Vargas. También se decía que manejaba alegremente el llamado expediente madre de la parapolítica, que hasta sacaba de la corte y se llevaba para su casa a descansar los fines de semana. En el próximo tic-tac, trinos van, trinos vienen, que abren muchas más incógnitas sobre cuáles son las verdaderas intenciones del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, en su cargo.